gracias a todos y todas por venir, ¿vale? Vamos a hacer ahora bueno, pues que nos comentéis lo que os ha parecido. Tenemos muchísimas gracias, está aquí Toñín, ¿vale? Que nos pusiéramos aquí Álvaro y Jaime, también, ¿no queréis poneros aquí para que se os vea? Salud, salud. Venir aquí Álvaro y Jaime, hombre, que sí. Un gusto. Bueno, Toñín ya habéis visto, ha salido ahí, o sea que ya habéis visto, es uno de los protagonistas. Jaime formó también parte del movimiento de insumisión y Álvaro tuvo el honor de ser juzgado ya también. Bueno, Jaime también, Antes. Sí, antes. Unos meses. ¿Vale? Entonces, bueno, estábamos metidos en Segovia, se hacía la asamblea de la insumisión, ¿vale? El vídeo, como habéis visto, yo creo que es muy completo porque hace como un círculo desde el principio, tiene muy en cuenta también el tema de la mujer, que también es muy interesante, y llega incluso hasta lo que es ahora el pensamiento de la historia antimilitar, ¿no? Lo que comentan en Lesbos y todo eso. Entonces, bueno, yo básicamente lo que me gustaría es que ellos, bueno, que hicierais un poco una valoración de aquella época gloriosa, sin tampoco caer mucho en batallitas o así, pero bueno, conocer un poco vuestras impresiones, ¿vale? ¿Qué valoración, qué supuso, por ejemplo, en tu caso, Toñín, el enfrentarte, el hacer el vídeo, enfrentarte a otra vez, el volver un poco a toda esa época y bueno, ¿cómo lo viviste? Pues en principio estoy muy contento de que se haya visto esta película en Segovia. Mi madre habría estado muy contenta y hostia, me veo en esta película y tenía una depresión seria, que yo creo que estaba mejor que ahora, a ratos, y mi madre estaba muriendo y se me nota en la peli que estaba jodido y cada vez que veo la peli pues me afecta bastante, ¿no? Pero bueno, cosas que son así, como digo, mi madre estaría contenta de que se haya pues, visionado esta película aquí. Y bueno, como te digo, que sí, que me pillé una época en esta película que fue... ¿Tiene 2 o 3 años? No, fue un año antes o 2 años antes de la pandemia. Y hostia, era un momento difícil para mí. Pero bueno, digo que no es fácil hacer una película así, un documental con todo lo que conlleva y el dinero y todo. Y bueno, yo creo que es interesante y bueno, expresa, pues, no sé, ¿no? Me gusta que no sea solo el tema anti-mili y que haya que exprese otros sentidos de la insumisión y del antimilitarismo y su manera y no sé qué más. Aquí el rollo de la insumisión aquí saltó por un movimiento. Aquí hay un montón de gente que estábamos ahí en el colectivo y salió un poco por el sentimiento antimilitarista que teníamos. Se reflejó mucho en el no a la mili, solamente en eso, pero la base de todos los que estábamos ahí era una base antimilitarista y lo que dice la mujer esta que está en Lesbos, pues era un poco por eso por los que nosotros éramos insumisos. Y luego también, en mi caso, pues, en otros casos que dice el documental pues el rollo familiar de la represión que hemos vivido en casa, en las familias, pues también... Eres rojillos, ¿no? Digamos que han sufrido alguna que otra paliza. Hizo Curti también, claro. Entonces, pues sí, un poquito que tu padre te cuente cosas de estas, pues sí, ayuda a posicionarte un poquito. Y Álvaro, ¿tú cómo recuerdas, cómo viviste un poco pues, el tema de...?
de enfrentarte, el decidirte a hacer insumiso? O sea, ¿por qué en un momento dado decides hacerte insumiso? Porque era joven y... Y alocado, era joven y alocado. Hombre, en Segovia, según se ha visto aquí el documental, era muy light, no pasaba... Sí. O sea, nosotros cuando ya vimos la movida, llevaban ya unos años ya... Bueno, yo empezaría en el 86-87, empezaríamos ya a ir 87, 88, empezamos a ir a Madrid a los movimientos antimilitaristas y esto, el hermano de Álvaro y yo a informarnos un poquito por dónde iban los tiros, y luego aquí en Segovia, pues a través de Luis, Sí. que era el pegamento que nos unía así a un... Sí. Sí, Yuguero era así. Sí, entonces pues ahí salió todo un poco. Sí, en esos años además era todavía te jugaba por lo militar, y hasta el 90 que hubo la amnistía y tal, y en ese tiempo eran 6 años de cárcel. Claro, por eso La te digo que nosotros cuando por nos lo llegó, militar. no lo veías peligroso. Tú no sabías que te enfrentabas a la cárcel, que en realidad tuvimos la condena, pero no tiene que ver nada con, Sí, yo sin con lo que había en embargo, Con la represión que había. Claro. yo en esa época, cuando me hice insumiso, también pues eso, éramos conscientes, yo era consciente que eran Totalmente. 6 años de cárcel por lo militar y no me tiraban para atrás, nada. Bueno, pero erais un grupo. Éramos de gente, todos. erais todos. Es muy diferente a lo que, por ejemplo... Nosotros pues, también en éramos Segovia, todos en el sitio. pueblo, ¿eh? Nosotros en nuestro pueblo éramos todos también. A ver, ¿Cuántos hay en tu pueblo? Di la verdad. ¿Ves? Joder, 100%. ¿Cuántos seréis? Tres. 2 en una casa y otro en otra. Y perdona, Carrie, andabas por ahí también. Tú también estuviste metido un poco en el ajo, ¿no? Y eso. Sí, Así de forma un poco directa, ¿no? sí, bueno, yo entonces todavía vivía en Madrid, estuve viviendo hace unos 5 años. ¿no? A mí me tocaba creo que fue en el 97 o 98 cuando me sortearon. En esa época la cosa ya era bastante más light, porque ya se veía venir que la mili le quedaban los días contados. Había habido, yo creo que en los 90 hubo una época que fue de represión bastante fuerte, que es la que narran, que desde luego en Euskal Herria y en Nafarroa es donde más fuerte fue, en Madrid no era así, y ya para finales de los 90, cuando a mí me tocó, ya se veía que no quedaba mucho de alguna manera. Yo de hecho no llegué a pasar por la cárcel. La gente de mi quinta y más o menos de mi misma edad, algo más joven, nos fuimos librando todos. A mí me juzgaron en rebeldía cuando ya habían anunciado en diciembre de este año se acaba la mili. Y pues no me acuerdo qué mes era, un porrón de años, pero me juzgaron en rebeldía para poderme absolver. O sea, quiero decir, para decir, ahora se acabó. Y de la gente con la que yo empecé a militar, que era mayor que yo, la mayoría pasó por Maco, pero estaban 1 mes, 2 en preventivo y les soltaban. Y también en Madrid no hubo la estrategia esta de romper los terceros grados para forzar que te volvieran a meter. La gente cuando le daban el tercer grado lo aprovechaba. Entonces a ese nivel yo sí creo que fuera de Euskadi la represión era mucho menos fuerte que allá arriba. Y luego lo que digo, de la gente más mayor con la que yo empecé, casi todos pasaron, aunque fueran un par de meses o lo que fuera, y de mi quinta y más jóvenes nos libramos todos, nos quitaban de encima, no querían que siguiera siendo visible esa represión y esa situación, ¿no?, de persecución. Aquí en el caso nuestro de Segovia, el fiscal era el primero que no quería, el alegato del fiscal en mi juicio en concreto, era que no quería participar de alguna forma, no sé, algún periódico estará el alegato que hizo del fiscal en su momento. No quería juzgarnos, no quería, era casi parte de la defensa del fiscal. Pero bueno, participaban en el... Sí, es un poco lo que dicen en el documental, Claro. ¿no? Que le digan, bueno, si estamos con vosotros y tenéis razón, pero te tengo que cerrar. Es así, había una ley que había que cambiar y bueno, pues eso. Bueno, pero está claro que seguimos peor que antes, que cada vez hay más dinero para las escopetas, cada vez hay guerras
y más, ha cambiado muy poquito, y si ha cambiado alguien es a peor. Estamos peor también, y yo ya no pude ser insumiso, lógicamente, a la vista está. Pero estamos peor porque el concepto sobre el militar y el militarismo ha cambiado también. Hoy día la sociedad no tiene, bueno, los juicios, iba a decir los prejuicios, no, pero son juicios, sobre qué es el ejército, de dónde viene el ejército, en España en concreto, qué ejército teníamos, claro, que fue el que dio el golpe de Estado en el 36, y hoy día eso se ha ido aliviando. Hoy día el ejército, en cuanto te hablan de él, a la gente joven no se imagina las misiones en Bosnia o en Irak, se le imagina en los fuegos apagando incendios, o echando una mano a las viejecitas. Entonces ese concepto ha cambiado. Yo creo que el movimiento el movimiento de insumisión fue muy oportuno. Fue muy oportuno porque puso de manifiesto una de las mayores contradicciones que tenía la democracia, ¿no? Y que sigue teniendo. Es decir, se pretendía hacer un país democrático y mantener un ejército fascista. Igual que en estos momentos tenemos otro ejemplo jodido. Se dice que somos un país democrático y mantenemos una judicatura absolutamente reaccionaria. Por lo tanto, fue muy oportuno. Y fue oportuno por otra cuestión, porque ya lo habéis apuntado, tenía solución. Tenía solución. Entonces, no era meterse en una varagunta que después... Yo creo que el 80% o el 90% de los insumisos, la solución de que quitaran la mili tampoco la veíamos así. Nuestra inquietud era el antimilitarismo. Y yo creo que el 80 o el 90% de los insumisos, ese era nuestro pensamiento base ahí de estar. Luego salió que quitó la mili, pues bueno, no sé si es blanquear ahora todo, blanquear a los ejércitos que tenemos, de alguna forma, lo que tú estás diciendo. No tener servicio militar obligatorio, blanqueamos al ejército. Son buenos y todas las misiones son de paz. Sí, de hecho, cuando nuestra lucha, pues no se trataba de suavizar las condenas o el régimen penitenciario, etcétera, etcétera. Se trataba pues de denunciar el militarismo y es más, nos vamos a redimir condena, un montón de cosas y todas las acciones que hacíamos no era precisamente para que nos soltaran o para que nos rebajaran la pena, sino para denunciar pues la situación en aquel momento militarista y tal, y lo mismo que las huelgas de hambre. Tampoco hicimos las huelgas de hambre, y no era para que nos soltaran o para que, era pues para denunciar pues nuestras ideas y para mostrar a los demás pues lo que pensábamos, ¿no? Al principio éramos conscientes de que igual los 2 años y 4 meses no nos lo comíamos entero, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que nos lo íbamos a comer a pulso y que nos lo comimos a pulso. Y yo personalmente pues fui uno de los 8 dispersados que nos dispersaron de Pamplona, que nos mandaron a cada uno a un sitio distinto, y bueno, fue otra lucha también. Yo estuve en un año en Pamplona, Nanclares, Burgos, Valdemoro, Navalcarnero y Carabanchel varias veces, porque tenía que volver a Pamplona por el quebrantamiento. Y luego también quiero decir que todavía el colectivo seguimos siendo FIES, que dentro del Código Penitenciario es el fichero interior de especial seguimiento, que tiene varias fases que, bueno, yo no sé si soy FIES 3 o no sé qué, pero bueno, están pues grandes terroristas, grandes narcotraficantes, asesinos en serie, etcétera, etcétera. Y es algo que todavía nos para la policía y sale. Y dice, bueno, no, hay aquí algo grave que no sabemos lo que es, ya te lo digo yo. Y todavía cuando me paran, pues me siguen diciendo, ¿usted ha estado detenido? Y digo, pues sí, pues muchas veces, soy pasajero, digo, 40, 50. Y
ya no te vacilan, te tratan por un poco más de respeto, y luego la siguiente es, a ver, usted ha estado en la cárcel, ¿de cuántas cárceles se ha escapado? De todas. Y hostia, ya la cosa cambia, ¿no? Te tienen un platillo tal, pero bueno, ya no hay vacile, ni hay bromas, ni nada. Y es algo que todavía está pendiente. Yo no sé cómo. Yo he hecho. Yo al. ¿Cómo es esto de.? Es que no sé si Sí, lo de penaos y, sí, esto de penaos y para que rebeldes y entiendan. todo, nada, no sirve para nada. No hay manera, bueno. Y luego, pues tampoco. Que bueno. Podemos ir a Estados Unidos, ahí por lo menos. Habías querido preguntar. Es que estoy súper emocionada, estoy sentada con la mascarilla, no se ve, pero estoy muy emocionada y súper agradecida por comentar. Y quería trasladaros un poco que, como yo vivo, como he vivido, o sea, no he estado en el movimiento, pero conforme me he ido conociendo, he visto la inspiración que habéis sido en el ejercicio de la no violencia, ¿no? De defender y de ejercer el derecho, como dice Mavi, ejercer el derecho de la no violencia. Esa violencia pasiva, creo que, por lo menos para mí, habéis sido la referencia, y creo que en la actualidad, en los movimientos sociales desde la no violencia, se está la referencia. Entonces, quería dar las gracias. Muchas gracias, ¿no? Qué ilusión. Oye, yo, acorde a lo que tú dices, sí que quería decir que es cierto que era un movimiento no violento, que se consiguió dar un cambio a una ley que parecía impensable, o sea, porque antes la mili era una institución, parecía increíble que se pudiera acabar con ella. Y es verdad que la violencia siempre venía de parte de los mismos, además se ve claramente ahí, o sea... hay una escena que es muy buena, que estáis, creo que es en la puerta del juzgado. El ayuntamiento. Pues, sí, está en la foral. Está en la foral, entonces está quitando gente y quita gente y se tira otro. ¿Sabes? Quita gente y se tira otro. Yo aquí recuerdo una de las yo soy un poco hago la cebolleta, pero bueno. Cuando hicimos una historia de un juicio simulado por toda la calle Real y tiramos una pancarta desde el acueducto. ¿Vale? Tiramos una desde el Alcázar, que fue sublime también esa, y tiramos una desde el acueducto. Entonces, cuando salían de tirar la pancarta, fueron los municipales a por los que habían tirado la pancarta, claro. Entonces, a ver la documentación, y de repente se vieron rodeados de gente que les daba todo Dios el carné. Porque esa estrategia la conocíamos vuestra, o sea, del decir, que queréis tomar uno no, te vas a llevar todos. Y entonces no cogieron ninguno. Al final, entonces sí que es cierto que lo que hacíais vosotros, que a nosotros muchas veces desde aquí, a mí personalmente me parecía una locura decir, esto está zumbado, pero era una respuesta que era buscar siempre la contradicción al propio sistema, ¿sabes? ¿Me quieres encarcelar? Pues ahora me vas a encarcelar. ¿Me quieres dejar dar la condicional? No, ahora te jodes y, ¿sabes? Entonces era una respuesta, sí que era muchas cosas por poner su propio cuerpo, porque la huelga de hambre es que son cosas, ahora con perspectiva parece que las ves un poco más desenfadadas, por decirlo así, pero era jodidísimo, eran decisiones muy duras. Sí. O sea, decidir hacer una huelga de hambre en prisión es muy serio. Yo terminé en el hospital, de hecho. Claro, entonces, pues sí que fue una tarea muy divertida, pero no sé, preguntad si queréis o qué queréis saber. Pues yo nada más recordar una cosa, que es que no logro ponerlo en claro. ¿Os acordáis de un juicio que hubo por una pintada que se hizo cuando pasaba la Vuelta Ciclista? Insumisión. Sí, en la Barcelona, sí. Eso es. Bueno, es que yo tenía la idea, porque para ese juicio yo me acuerdo que fuimos... Andrés creo que le tocó ir al juicio. Sí. Me tocó ir a juicio. Andrés ya... Estábamos pintando ahí... Sí, Paco también. Varios sitios y estábamos de la granja hacia arriba, que además estaba lleno de pintadas un poco más arriba porque era la Vuelta Ciclista. Entonces llegaron ahí la Guardia Civil y nos pidieron el carnet, éramos ahí 12, bueno, yo le di el carnet y ya está. Y me llevaron a juicio. Y luego testificó una Guardia Civil que era mentira, esa tía no había estado allí, porque eran 2 guardias civiles y la que testificó como parte de la Guardia Civil era una mujer. Bueno, me absolvieron, no hicieron nada, pero... Sí.
Yo me acuerdo, porque no sé si lo ves, que aparecimos con unas camisetas que ponía, yo también soy insumiso, en el juzgado. Sí, todavía. No, aquí en Segovia es especial, además, especialmente pues, con el regimiento de artillería y la escuela y todo eso. Sí. Digo que es especial en Segovia todo tipo de acción o movimiento pues, con la situación y con la importancia que tiene el ejército en esta ciudad. De hecho, yo quiero decir que yo como diría, yo he estado gestionado en Segovia. Bueno, yo nací en Burgos, pero nací en Burgos porque estaba mi padre en la cárcel, que era militar, y estaba estudiando precisamente aquí en la Academia de Segovia. Conocí a mi madre, se casaron y tal, y por una cuestión de jerarquías militares en un juicio también, pues mi padre en vez de dar la razón a los mandos, pues dio razón a los de abajo, y no se le metió un año de cárcel también. Y fue justo cuando el proceso de Burgos pidió toda esa movida y porque está mi padre en la cárcel. Y bueno. Yo me acuerdo de otra opción, no sé si os acordáis, era por aquella época, que en la plaza hubo un desfile militar, pues o bien por Santa Bárbara o por fin de curso, no sé qué, y nos íbamos a tirar volantinas encima de los militares que ponía... Sí, porque hacen lo de la jura de bandera y no sé cuántos. Me acuerdo todavía de un tipo que yo le conocía y se enfrentó, no era militar ni nada, luego su hijo sí ha sido militar. Y bueno, dando unos gritos allí. Libertad de expresión decíamos eso, pero no era igual. Sí que es cierto que nosotros la estrategia que hacíamos aquí, no teníamos la represión que había allí. No sé, bueno, la represión que había allí, pero yo considero que aquí era igual bastante más. Aquí no sabíamos, el primer juicio que se hizo aquí en Segovia fue creo que a uno de Navarra, en concreto. Primero juzgaron a uno de Navarra y luego yo creo que a mí, segundo. Pero hasta que no juzgaron al de Navarra, aquí no sabíamos qué condena iban a poner. No se sabía. Podían poner 2 años, 4 meses, un día, un año. No se sabía nada. En Euskadi y Navarra, pues eso que no iba a la mili nadie, ¿no? Aquí era mucho más difícil y mucho más comprometido pues, hacer frente a una lucha que culturalmente pues, era mucho más difícil, ¿no? Estar en tu sitio, pues en un sitio que vas contra corriente. La verdad es que en ese momento la alternativa era ser objetor. O sea, en realidad era lo que... Bueno, un plato objetor. Sí, eso para todos hasta el momento en que decidimos un poco pues, darle una vuelta de No, era alternativa casi. No lo vimos como alternativa. Había gente que sí lo barajaban, pero bueno, nosotros ahí hubo... A ver, el movimiento de insumisión también era muy grande, era muy plural. También, al menos por aquí había mucho de todo. Sí que cuando se empezaba a ver ya la cosa un poco seria de que, a ver, macho, es que te condenan, ¿vale? Es que vas a la cárcel. También había, lógicamente, eso también sirvió un poco para que la gente, a lo mejor, en lugar de declararte insumiso, había gente que decía, bueno, me agarro a la objeción y a nosotros, vamos, yo recuerdo que eso lo veíamos un poco como una pequeña traición, ¿sabes? Bueno, qué objetor, al fin y al cabo estás legitimando el que tienes que hacer un servicio, cuando qué servicio de... Sí, eso cambió en los años, creo que fue en el 90, cuando hicieron la amnistía, que estaba la ley de objeción de conciencia, entonces ahí ya era cuando ponían como alternativa la prestación social sustitutoria o pegarte la condena en tercer grado. Bueno, pues nosotros valorábamos que pues decían, hay que ser solidario, la Cruz Roja, tal. Bueno, la solidaridad debe ser voluntaria y no obligatoria, etcétera, etcétera. Entonces yo en mi caso, pues tampoco no me veía haciendo ninguna labor social sustitutoria y además ya tenía mi valor y cantaba con los guajolotes, hacíamos feliz a la gente y era otra manera de, bueno, cada uno... De hacer una labor social, sí. Y luego tampoco con 24 años, cuando ya me tocó a mí, pues no me veía yo yendo todos los días a las 10 de la noche a dormir en la cárcel. Y entonces fue cuando cambió la historia, cuando ya hubo gente que nos negamos a hacer la prestación social sustitutoria y nos negábamos a hacer el tercer grado y entonces quebrantábamos condena. Bueno, yo
Yo particularmente hice la insumisión total, que no iba me negué a ir al juicio, etcétera, etcétera, ni nada. Hasta que luego estuve tiempo también escapado y tal. Lo que pasa que luego sí que es verdad que pues cogían a la gente con cuentagotas, igual éramos miles, que no, o cientos, ¿no? para detener, para gente que no iba a dar minutos, pues para no hacer ruido, pues iba cogiendo de uno en uno. Entonces la estrategia era ya pues presentarnos y hacer ruido, que se viera socialmente pues que estábamos ahí. Entonces pues algo que para mí era un contradictorio, que era entregarme. Entonces entregarme a la justicia, pues para mí también iba en contra de mis principios personales, pero bueno, pues dentro del movimiento y siguiendo esa estrategia pensamos que era positivo, era como un paso hacia adelante, sabiendo que íbamos a ir a la cárcel, pues entregarnos, pero empezamos 40, luego tampoco tenía sitio en la cárcel para todos. Sí, la estrategia política y policial sigue igual, a cuentagotas. Eligen a uno por bueno o por cabecilla o porque no no va a dar ruido, por lo que sea, para el ambiente, y sigue siendo la misma estrategia en muchas cosas. Así que eso ha cambiado un poco. Yo soy uno de los amnistiados de Aznar y bueno, me ha parecido interesante lo que ha dicho el hombre este de que no supimos manejar ese mundo. Y me parece una victoria del sistema. Sí, yo también que quitaran la mili, que quitaran... Se acabó con un movimiento... De un plumazo. Sí, yo creo que... Se acabó con el movimiento y se blanquearon los ejércitos y se blanqueó todo el gasto militar y armamentístico, ha quedado blanqueado ya, por eso. Yo creo que ahí se plantearon las herramientas para callar al pueblo que tienen ahora. Ahí dijeron, vale, vamos a hacerlo de otra manera. Sí. Y ahora sutilmente es como lo tienen todo abrazado y está el pueblo tomado, contento, porque vieron que había otras maneras de poder someter al pueblo y de callar. Sí, sí. Por eso lo hicieron y se acabaron. Tengo un amigo que dice, bendita el ejército que creó la insumisión. O sea, un movimiento que fue maravilloso, que fue la insumisión, que fue todo eso. Se lo cargaron cuando Aznar dijo se acabó la mili. Y se cargaron eso y la rebeldía del pueblo. En ese momento se acabó. Y además tenían todas esas herramientas que las están utilizando ahora y nos tiene a los tiempos. Bueno, es verdad todo lo que decís y estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, yo creo que hay una frase ahí en la película que dice creo que es una de las madres la que lo dice, ¿no? Dice que la utopía es hacerlo y ya se sabe que no se va a conseguir la utopía, pero lo que se va consiguiendo en medio, pues se ha conseguido. Es decir, sí que es verdad que el movimiento de insumisión, como un movimiento antimilitarista y tal, pues cedió cuando se quita la mili, ¿no? Pero es una batalla que si no se da, vete a saber cómo estaríamos. No sé si me explico. Es decir, sí, al final lo curioso también es cuando ves cómo el trapicheo, lo llamo así, de los de CIU y demás, ¿no? Haciendo yo te apoyo si haces esto, ¿sabes? No. Y que se puedan apuntar los del hotel tanto, ¿sabes? Es la hostia, se apuntan el tanto que han sido ellos los que han quitado la mili. Que es, ¿sabes? Pero bueno, ves un poco también cómo funcionan. No sé, a lo mejor si no lo hubieran... No hubiera sido así, hombre, la situación estaba muy clara, que se pedía una modernización del ejército, ¿vale? Pero, no sé, porque yo también he oído no hace tanto voces que reclamaban que por qué no se volvía a instaurar el servicio militar, también, y que fuéramos las churris también, porque ya somos iguales para todo, y, ¿sabes? O sea, entonces... quietos parados, que vete tú a saber. Eso luego se aceptó a la mujer en el ejército. Claro, como una manera de... Y lo que se valoraba ahora era que sigue habiendo ejército además profesional y por qué no el ejército puede ser una parte del pueblo, claro, y son cosas valorables. Un ejército de mercenarios o el espíritu de defensa de una nación o de un pueblo que tiene su sentido también. Entonces, sí. Es un debate interesante también.
Bueno, es que partiendo de que la mili mal, y a mí no me gustaría nada que volviera, como modelo de ejército, o sea, como antimilitarista tampoco puedes defender que no sea malo que haya un ejército profesional, que en tanto que es profesional, quien es carne de cañón son los pobres, los parados, además en el modelo español, en el que si tú eres migrante y no tienes papeles, pero estás 2 años en el ejército, consigues la ciudadanía española. Entonces, claro, es un modelo de ejército mercenario de usar a los pobres de carne de cañón. Y esto también creo que es importante. Pasa en todos los países. Sí, que no es defendible. De hecho, a finales en el siglo XIX y antes había lo que se llamaba la leva. Las familias pudientes pagaban dinero para no ir a la mili. Soldados de cuota. Iban a la mili por los de siempre. La gente trabajadora, la gente los pobres y los ricos se libraban. Y bueno, también se puede ver un valor positivo de que luego se igualara pues a todos. No a todos y todas, pero a todos que tenían más o menos el mismo derecho, la misma obligación con la defensa de la nación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al principio sí que es verdad que se pagaba por ir a la mili, y las familias... no iban a la mili los que pagaban o los bajitos. Sí, bueno, también había mucha gente que hacía estrategias de todo tipo, ¿eh? Yo recuerdo a gente que se llegó a enganchar luego con la tontería para no ir a la mili, se llegó a enganchar a la heroína, al final, porque si dabas positivo y demás, no, ¿sabes? O sea, era, para mucha gente es verdad que era traumático. No olvidarnos de lo que es un ejército, de para qué sirven los ejércitos y lo que estamos haciendo con los ejércitos. Digo que en ese momento era importante también la necesidad de un cambio de valores, ¿no? Entonces la mili expresaba no era solo el defender a tu nación, sino era defender un tipo de valores machistas, totalmente. Fascistas y de obediencia y de tal y cual que bueno, en ese momento pues habíamos superado otras etapas de otros años anteriores que no eran tan hippies como nosotros, de alguna manera, y yo creo que coincidió un poco en ese tiempo la necesidad de cambiar ese tipo de valores, que no éramos solo 4 menudos, ¿no? Eso es importante también en el tiempo que coincidió también una generación que estábamos, por ejemplo, todos convencidos de que no iban por ahí, no íbamos a ningún lado, sino todo lo contrario, ¿no? Y me parece una cosa importante, interesante en ese preciso espacio de tiempo. Mili sí, mili no. Esa era la cosa. Bueno, pues nada. Nada, bueno, a ver, solo rematar unas cositas, ¿vale? Por supuesto, gracias por venir, gracias por prestaros a esto, a vosotros también, al foro por organizarlo una vez más. Los del foro hay cansinos, siempre hay. Y bueno, hemos traído unas reliquias ahí para que lo vierais, de lo que hacíamos, de los insumicaos, de pegatinas, pues hasta una cinta que sacamos de villancicos y demás. Y luego ahí a la salidita también tenéis un bote. ¿Por cuál? Porque este vídeo, ¿vale? Es de una productora, les ha costado unas pelas hacerle. Sí que es cierto que se tiran el rollo con el foro social y nos hacen un precio colega, vamos a decir, pero lógicamente hay que pagarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues si os tiráis el pingo y echáis ahí algo, pues de agradecerse, ¿vale? Así que nada, muchas gracias, ha sido un gusto y un placer.